Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Hoy nos adentraremos en un lugar que desafía la imaginación, la ciudad de las escaleras, atrapada entre los cerros a más de 2.100 metros de altura en la cordillera de los Andes. Se trata de Sewell, construida en 1905 sobre la mina subterránea más grande del mundo, el Teniente. Una ciudad donde no circulaba ningún automóvil, solo infinitas escaleras que conectaban sus edificios. Hoy hablaremos del trabajo de Mario Aguirre, quien a través de cientos de fotografías restauradas y testimonios de antiguos sewellinos rescata la historia de miles de personas que vivieron allí y construyeron su futuro. En los años 60 alcanzó su máximo esplendor con más de 15.000 habitantes. Sewell tenía su propio bowling, piscina temperada, teatro y hasta el hospital más moderno de Sudamérica. Pero también vivió tragedias como la Muerte Negra en 1945, donde murieron más de 355 trabajadores asfixiados. Hoy Sewell ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y guarda silenciosamente las memorias de una época que cobra vida gracias al lente de Aguirre. Hoy nos acompaña Mario Aguirre, autor, editor de esta publicación que reúne cientos de fotografías y 58 testimonios de quienes vivieron en esta ciudadela de las escaleras. Hola Mario, qué gusto tenerte en La Hora del Museo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional a conversar de este libro precioso que ustedes han lanzado que nos cuenta la historia de Sewell. Así que un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. Mario, cuéntanos, ¿cómo nace tu relación con este lugar y cómo se va gestando este libro que reúne una serie de fotografías que a mí me dejaban con la boca abierta porque nos habla del antes también? Mira, bueno, para partir desde el comienzo, yo nací en Sewell, viví toda mi infancia en Sewell, parte de mi adolescencia, porque en Sewell no había escuelas, colegios de secundaria, en ese tiempo era secundaria, pero yo estudiando aquí en Viña del Mar, viajaba permanentemente a Sewell en todas las vacaciones, los fines de semana largos, etcétera, etcétera. Porque para nosotros, con mis hermanos y con mis primos también sewellinos, era notable estar allá y vivir allá y gozar de todas las maravillas que ofrecía la montaña. Bueno, y este libro se fue gestando en primer lugar porque teníamos esa gran nostalgia por esta ciudad extraordinaria, pero además contábamos con ese material extraordinario también de mi padre de fotografías. Mi padre fue minero en Sewell, fue bibliotecario posteriormente, él se hizo cargo de la biblioteca de Sewell y era fotógrafo. Cuando la fotografía era un tema no muy conocido. O sea, fue fotógrafo hermoso. Las fotos son de él, de tu padre, ya. De mi padre. Son todas las fotos de mi padre, las 300 fotos que aparecen ahí. Él partió muy precariamente con el tema de la fotografía, él armó sus propios laboratorios de manera muy incipiente al inicio, y después fue trabajando un poco más profesionalmente, y por eso que en ese tiempo la Braden Copper le encomendaba trabajos técnicos, industriales de fotografía. Bueno, y él conservó gran parte del material que alcanzó a tener de fotos del campamento y de la vida de los ciudadanos del campamento. Entonces él conservó eso y bueno, hubo, eso sí, por los años 90, inicios de los 2000, hubo que tomar ese material que estaba en fotografías en papel, en negativos, etcétera, y restaurarlo porque con el paso del tiempo se había deteriorado. Ese es la génesis, el origen, digamos, de este trabajo, ¿ya? Ahora, nosotros teníamos esta idea de crear este libro y publicar estas fotos que
al principio empezaron a circular un poco en las primeras redes de subuelinos, que fueron muy activas, pero la idea era hacer una cosa más completa, más organizada y darle un carácter único, porque las fotos andaban circulando por ahí de manera absolutamente caótica, ¿no? Entonces, esta idea nosotros la manejamos durante muchos años. No tuvimos la suerte de contar con medios para poder plasmarla. Sin embargo, hace 2 años atrás, decidimos presentar al Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio un proyecto. Y el proyecto contemplaba este libro. Este proyecto también participó muy activamente y de manera muy importante mi hija, que es la otra persona que aparece como autora de la obra, ¿no? O Que es sea, tres Valentina. generaciones involucradas en este proyecto precioso. Exactamente, 3 generaciones, porque mi hija, bueno, y curiosamente, mi hija es bibliotecóloga, ¿ya? Especialista en investigación, pero es bibliotecóloga. Y mi padre trabajó como bibliotecario en Sewell, entonces, muchos años. Entonces, esas son las cosas que se van engarzando en esta historia. Y, y bueno, el libro fue aprobado. El primer año no fue aprobado por un problema técnico, digamos, que no estaban incluidas los datos de la propiedad intelectual de las fotografías de mi padre. Así que hicimos un segundo intento y ahí incluimos la propiedad intelectual y ahí fue aprobado con muy alto puntaje, fue aprobado. Entonces, gracias a eso, hoy día tenemos el libro y lo hemos estado eh, haciendo circular y distribuyendo y qué sé yo. Y lo editó RIL finalmente, RIL Editores fue el que imprimió el libro. Como yo decía, un libro precioso y que tiene unas fotografías que yo nunca había visto, he estado en su impresionante, ¿no? Porque uno de repente ve esa típica foto de patrimonio de la humanidad, pero estar ahí es otra cosa, ni se diga haber vivido ahí, nacer ahí, como tú nos cuentas, y toda esta historia que abarca a ustedes 3 generaciones ahí. Bueno, vámonos a la historia en sí, a estos inicios. Nos dabas datos generales de tu padre que tuvo bastantes facetas, ¿no? Fotografía, sí. Bibliotecólogo, bueno, trabajando primero en la parte más técnica de la mina. ¿Cómo él dejó sus fotografías? Estaban un poco como por todas partes. ¿Cómo fue ese proceso de armarlo? Me imagino que tenían que ir constatando con información más dura también. No sé si las fotos ya tenían todos sus datos, sus registros. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, lo que pasa es que en rigor el material con que contamos era un segmento del total del material que mi papá tenía, porque mi papá entregó a la Breiden gran parte del material, se lo entregó, y eso se perdió, digamos, ¿ya? Y se quedó con muchas fotos, con muchas imágenes y con muchos negativos de fotografías del campamento. Ahora, él, no sé exactamente cómo surgió esto de la fotografía en él, ¿eh? que había trabajado como minero y después como bibliotecario. No sé cómo surgió, pero le interesaba mucho este tema de la fotografía y comenzó, como te digo, a elaborar un laboratorio en un pequeño local que la Breden le entregó en Sewell, y ahí hizo un estudio fotográfico, ¿ya? Entonces, en las horas en que él no trabajaba como bibliotecólogo, trabajaba como fotógrafo. Entonces fue bastante duro, fue muy sacrificado, pero con eso él pudo finalmente tener unos ahorros y poder venirse el año 67 a Viña, a Valparaíso. Mira, mi padre en rigor estudió en la Escuela de Minas de Copiapó, estudió como técnico y gracias a eso llegó a Rancagua y a Sewell y fue contratado. Si no hubiera llegado ahí, quizás cuál habría sido el destino nuestro finalmente en otra ciudad, en otra realidad, en fin. Nosotros agradecemos mucho
a nuestros padres que hayamos vivido en Sewell, a pesar de que la gente dice, pero ¿cómo se podía vivir en condiciones tan inhóspitas, con tanto frío, con tanta nieve en invierno, tan pelado, decía la gente, en verano, con los cerros sin verde, en fin, pero para nosotros eso era realmente una maravilla. Una maravilla. Tengo tantas cosas que contar sobre la historia del campamento. Bueno, vámonos justamente a esa historia del campamento porque yo veía que hay fotos, como mencionabas, que van antes de que fuera Sewell. Se menciona ahí agua dulce, bueno, una historia que yo no conocía. Entonces, vámonos además porque estas fotos abarcan una cantidad de años específicas, ¿no? Desde 1950 hasta 1968. No sé si tiene alguna historia detrás de por qué estos años, junto por cómo se va armando este campamento. Claro, es que mi papá llegó el año 45, pero él empezó con la fotografía a inicios del año 50, del año 50, digamos, ¿ya? Y por eso que ese es el segmento. La muestra está conformada de una manera más o menos ordenada, que se vaya evidenciando desde la zona más inicial del campamento, que es la junta, hasta llegar a la parte de arriba, Punta de Rieles, pasando por los principales barrios y sectores del campamento, y mostrando también un poco de la vida social. Y ese era un poco el propósito de hacer este recuento. Pero la otra cosa que a mí me parece que también es bien gravitante es la presencia de testimonios, de estos 58 testimonios o relatos, cuentos, historias de los sewellinos de esa misma época, que es la época de esplendor, porque fue cuando Sewell tuvo más habitantes, más construcciones, más servicios, etcétera, en la década del 60 en el fondo. Y estos 58 relatos resultaron ser, porque yo los solicité por correo, en fin, por algunos contactos, los solicité a los ex subelinos que ubicados en todo el mundo, digamos, hay subelinos en todas partes. Ellos me fueron mandando y bueno, y finalmente quedamos con 58 relatos que tienen un carácter muy especial porque hay algo que hay un elemento común que tiene que ver con la nostalgia, con la emocionalidad, con el recuerdo y con el corazón que la gente tenía puesto en Sewell en esos tiempos, porque la mayoría de estos relatos son de personas que en esa época eran niños o adolescentes. ¿eh? Entonces, es muy fuerte, es muy emocionante poder ver la carga que tienen estos testimonios. Y además, hay testimonios ahí muy divertidos, muy interesantes, algunos dramáticos, otros impresionantes, en fin. Yo creo que el acompañar este material fotográfico con estos relatos fue una buena idea porque de alguna manera eso permite que la gente tenga una visión no solamente de las imágenes de este campamento, único en la historia y único en el mundo, sino además la visión y la percepción de quienes vivieron ahí en ese momento. Entonces, esa es la gracia que tiene, porque no había, hasta aquí, no había un documento sobre Sewell que se ha escrito harto, escrito por sus propios habitantes. Uh-huh. Sí, son historias muy entretenidas. Por ahí había alguna que hablaba de las pandillas de niños que se tiraban piedras, claro. En fin, nos lleva a esa vida que no aborda la historia, digamos, más académica. Sí, pues es parte de la cultura sewellina. Bueno, vámonos el tema de las pandillas. A esa vida cotidiana. Tú que naciste ahí de verdad. ¿Había un hospital donde podían nacer bebés o en Rancagua y luego se iban a vivir ahí? Mira, el hospital de Sewell, no, o sea, yo digo que nací ahí porque en realidad por accidente nací en Santiago, pero en 24 horas volví a estar en Sewell. Sí, pero mucha gente nació allí, mis hermanos nacieron ahí. Mis primos también, en fin, mucha gente, porque el hospital de Sewell era un hospital espectacular. Sí. En ese tiempo, estamos hablando de esta época de esplendor, en ese tiempo se consideraba el hospital mejor dotado de América Latina.
¿ya? Era un hospital muy, Ah, muy wow. extraordinario. Sí, sí, sí. Y bueno, es que la verdad es que Sewell en ese momento era una ciudad completa, una ciudad integrada y completa, que tenía, ah, imagínate, 8 escuelas, una escuela industrial, tenía clubes de todo tipo, un montón de clubes. Ahí uno de los artículos empieza a mencionar los clubes que aparecen, los clubes que habían en Sewell. Eh, Piscinas, gimnasio con piscina olímpica, eh, etcétera. O sea, muchas instituciones que hacían de esta ciudad una ciudad absolutamente completa, ¿ya? Aparte de todos los temas de servicio, de comercio, etcétera, y todas las unidades de producción, etcétera, estaba todo ahí en Sewell, ¿eh? Y ahí está además el molino del cobre que iba bajando después hacia Caletones en los Capachos. O sea, era una vida muy intensa y muy rica y muy entretenida. Para nosotros, para los niños, muy entretenida. Nos has contado que tu padre también era bibliotecólogo. ¿Había una biblioteca ahí o eran los documentos, digamos, de la empresa? Dos bibliotecas tenía su Ah, en ese tiempo. Dos bibliotecas, una biblioteca norteamericana y una biblioteca chilena. Y la biblioteca chilena, hay fotos, yo tengo muchas fotos de esas que no están ahí publicadas, pero hay fotos de la biblioteca que era muy grande y con mucha cantidad y variedad de libros. Y ojo, la gente leía mucho. En ese tiempo no había televisión, la radio, solamente había radio. Yo recuerdo cuando llegaban los mineros, los empleados, la gente del campamento a pedir libros, ¿ya? Y mi papá, como siempre fue muy lector, extraordinariamente lector, y por eso que la compañía lo puso a él, ya, porque se enteró de que había un señor que leía mucho. Entonces lo mandó a la Universidad de Concepción a hacer una capacitación en administración de biblioteca, un verano, y armaron la biblioteca chilena, digamos, ¿ya? Y la gente leía mucho, leía mucho. Y mi papá, como tenía bastante dominio en ese tema, atendía a la gente muy bien, le, les recomendaba libros, etcétera, y era extraordinaria la biblioteca esa, además que muy bonita, de madera, con muchos estantes con vidrio, etcétera, muy, muy bonito. ¿queda algo de esas bibliotecas si uno va, digamos, toma este tour que uno puede hacer y recorrer Sewell? Uno puede ver la piscina, recuerdo, o algunos otros lugares. Obviamente no está Sí, todo como era, pero no sé si queda sí, algo de eso. sí. No, o sea, no, está todo vacío, no hay nada, no hay nada, no, está todo vacío. Claro, hay algunos, el Paritro que queda para ver el Claro. Teniente Club, el Club Social, etcétera, algunos edificios, pero en general está todo vacío, digamos, ¿ya ven? Mm. Porque tú tienes que recordar que eh, después del 70 y tanto, a fines del 70, 80, ya prácticamente no quedaba nadie en Sewell. La gente había emigrado a Rancagua porque ese era el plan que se desarrolló y se creó la carretera del cobre y se acabó el tren, que era espectacular, maravilloso. Y bueno, finalmente ya a los primeros años de los 80 ya prácticamente no había nadie, ¿ya? Y después incluso se prohibió, Codorama prohibió la permanencia de Sewell en las noches por el tema del humo de caletones, ¿ya? A pesar de que Mm. las emisiones habían bajado, de todas maneras se prohibió. Nosotros vivimos toda la vida respirando el humo de caletones, no nos pasó nada, no Bueno, nos pasó nada. ahí están, ahí están. Mario, quería preguntarte por esto que mencionaba hace un rato atrás de agua dulce, que tú comentas en el libro que es la antesala del campamento. ¿Era este mismo espacio? ¿Fue cuando lo estaban construyendo? ¿Es antes de llegar a Sewell? ¿Qué es agua dulce? No, lo que pasa es que en el recorrido del tren de Rancagua hasta Sewell, un tren que demoraba 3 horas y tanto en llegar, eh, y que pasaba por unas, por lugares que mejor no, ni mirar
ni mirar para Un para precipicio. abajo porque viene el precipicio. Bueno, eh, antes de llegar a Sewell había un sector que se llamaba Agua Dulce, donde había una gran cancha, una cancha de fútbol grande, y donde en los primeros años del campamento ahí se ubicó el relave de la mina, ¿ya? Muy mal ubicado en realidad porque por ahí pasa el río Coya, que es uno de los afluentes del Cachapoal. Pero después se trasladó el relave a otro lado y quedó eso como agua dulce, como de hecho había un paradero ahí del tren y del, y del autocarril que se llama Agua Dulce. Inmediatamente después viene el sector La Junta, que es el sector más bajo de Sewell, donde confluyen los ríos. Se llama La Junta porque confluyen el río Coya y el río Teniente o Río Negro. Esa es la historia de Agua Dulce, digamos, no hay más. Hay una cosa muy curiosa ahí también, que en uno de los cerros que están frente al Agua Dulce existe todavía un cementerio. Un cementerio. Sewell tenía además cementerio. Un cementerio que se suponía que era cementerio de infantes, ¿ya? Los niños que nacían muertos o fallecían durante el parto iban a dar a ese cementerio. Eh, pero en rigor, aquí en ese cementerio hay gran cantidad de adultos, una gran cantidad de adultos, sobre todo de los primeros años del campamento, comienzo del siglo XX, porque muchos trabajadores del teniente eran campesinos que llegaban del campo, que no tenían familias conocidas y entonces la compañía lo único que hacía era enterrarlos ahí, ¿no? Dentro de las curiosidades, hace unos años atrás hubo un proyecto de ensanchar ahí y botar parte del cerro, pero no fue posible porque estaban todavía las tumbas de tantas personas ahí en el cementerio. Bueno, esa es una de las curiosidades de Sewell. Entre tantas otras. Para hacernos una Entre tantas idea, otras. en estos años de esplendor que comprende el libro desde los años 50 hasta fines de los años 60, ¿cuánta gente vivía en Sewell, más o menos? Sí, mira, alcanzaron a vivir alrededor de 17.000 ¡Oh! personas. Muchísima gente. Sí, 17.000 personas. No, la cifra exacta son 16.000 y tanto, pero es eso. De ahí empezó a bajar. Ya a fines del 60, estamos hablando de 68, 69, empezó el proceso de emigración de la población hacia Rancagua. Y empezó a declinar también la capacidad de Sewell. Lo que pasa es que era razonable que se hiciera eso porque era muy caro. Imagínate, había que tener todos los servicios arriba y todo iba por el tren, ya la alimentación, todo, ¿no? Ahora, la gente también vivía muchas veces en situaciones un poco precarias, sobre todo los trabajadores. No tenían a veces agua caliente, etcétera. Imagínate en Sur, donde de repente en el invierno fácilmente había 6 grados bajo cero. Entonces, Wow. era difícil la vida ya, era difícil. Pero para nosotros que éramos cabros chicos, era maravilloso. Y eso, ¿cómo estaba dispuesto el lugar? No sé si habían diferencias entre los que eran, digamos, alto ejecutivo o eran los norteamericanos, el resto de los trabajadores. No sé si estaban divididos entre familias, solteros. ¿Cómo se organizaban ahí socialmente? Sí, había muchas diferencias, muchas diferencias. En Sewell había un sector que se llamaba la población americana. Y en esa población vivían los ejecutivos norteamericanos, y algunos ingenieros y profesionales, pero también los altos ingenieros y profesionales chilenos, ¿ya? Médicos también vivían ahí en la población americana. Eh, y por otro lado estaba el sector central, donde vivían los empleados, medios, etcétera, ahí vivíamos nosotros. y, y los camarotes eran un edificio donde vivían en general los mineros y trabajadores. Había diferencias de todo orden, digamos, o sea, el club teniente era un club exclusivo para los socios y para eso había clubes de todo orden para el resto del mundo. Y
había gente que ganaba en dólares en ese tiempo, ¿ah? Mm. Se los llamaban roloros, ganaban en dólares. Así que imagínate, y muchos trabajadores tenían el sueldo mínimo, Mm. que no era tan malo tampoco, pero era el trabajo en la mina era un trabajo durísimo, Claro. durísimo. Bueno, había muchas diferencias, muchas diferencias. El tren era para la gente que tenía menos recursos, pero la gente que tenía posibilidades y más recursos podía viajar en autocarril. El autocarril era un pequeño bus, ¿no es cierto?, que corría por la vía férrea, Porque claro, hay y imágenes que aquí en el libro. hay imágenes, sí, y era mucho más rápido y bueno, en un par de horas llegabas a Rancagua. ¿Ya? Bueno, de todo orden, de diferencias, ¿ah? Había muchas, había muchas. Este autocarril es muy curioso cuando uno ve la imagen porque es como una van de hoy día, digamos, un minibús, pero va por los rieles del tren. Más exclusivo, por Claro, así decirlo. claro, claro. Y esos autocarriles estaban hechos especialmente para la Brea, bueno, eran norteamericanos, eran Ford, en fin, pero, y eran bastante cómodos, digamos, ¿ya? Bastante cómodos y como te digo, eran una curiosidad, de hecho, uno muestra ahora los autocarriles y dice, "Pero qué cosa más rara". Existen autocarriles también en otras ramales de todo el mundo, pero estos eran bastante especiales, digamos, eran como una camioneta transformada en un minibús, como dices tú. Sí, yo nunca lo había visto. Es preciosa la foto que hay aquí. Vámonos al mundo de los niños en Sewell, del que tú fuiste parte. ¿Cómo eran los colegios? ¿Qué hacían los niños? Porque bueno, son un montón de escaleras, hace mucho frío en el invierno, es una minera Sí, gigantesca industrial. Entonces, ¿cómo se da esa vida que los niños están ahí, pero a la vez hay que producir, hay que sacar el mineral? ¿Cómo era eso? sí, mira, como te dije hace un momento, había 7 escuelas, todas escuelas públicas, que eran bastante buenas, estaban bien dotadas, tenían buenas salas, buenos profesores, etcétera. Había una escuela particular, básica, y estaba la escuela industrial. Ah, y había una escuela norteamericana también, ¿ah? Pequeña, pero que tenía pocos alumnos, pero era una escuela y en una casona grande en la población americana. Y la escuela industrial era un politécnico, era una escuela era escuela industrial por un lado, pero era escuela comercial y escuela vocacional para mujeres. Entonces, bueno, mi madre era profesora ahí de la escuela industrial y terminó siendo directora de la escuela. Donde hoy día está el Museo de la Minería, Mm. ese edificio, que es un edificio precioso, muy lindo. No sé si tú lo conoces, pero es maravilloso por dentro. Y bueno, ese era un lugar para nosotros extraordinario de juegos, digamos. Sobre todo cuando no habían clases de los alumnos, nosotros íbamos para allá y acompañando a mi mamá que tenía que hacer algunos trámites. Y para nosotros era maravilloso entrar a esa escuela de 4 pisos con un subterráneo y que tenía lugares así misteriosos, muy misteriosos. Bueno, pero en general los niños yo creo que tienen, y eso yo te lo aseguro, todos los niños que hoy día recuerdan Sewell eh, tienen muy buenos recuerdos de la parte educativa, ¿ya? La escuela que más destaca es la escuela 38, que estaba cerca del edificio 501, pero todas las escuelas arrastran muy buenos recuerdos de parte de sus ex alumnos, muy buenos recuerdos. Y además los niños eran lo que pasa es que el campamento era un patio infinito de juegos, porque no había vehículos, no había el tema de que te vayan a atropellar, en ese tiempo no había ninguna suerte de delincuencia, la gente dejaba las puertas abiertas toda la noche en los departamentos, en las casas. Eh, Mira, era un lugar muy seguro, entre comillas seguro, porque también habían peligros de otro orden, digamos, Claro. nosotros a veces subíamos a los cerros, subíamos por las quebradas y no faltó quien se cayó muchas veces, digamos, ¿ya? Pero, pero en general la vida de los niños era una vida fantástica, espectacular. Bueno, aquí hay varias imágenes de niños, ¿no? Justo estoy mirando ahora una donde aparecen comiendo helado, hasta helado podían tener ahí.
Claro. Lo que me llama la atención es que todas las personas que se ven muy elegantes, contrario a lo que uno imagina de un campamento minero, a lo mejor, no sé, empolvado o sucios de tanto trabajo, o que no llegaban las cosas por estar tan aislados. Sí, es que las fotos son un poco discrecionales. Yo creo que evidentemente los trabajadores cuando salían de la mina salían sucios, salían cansadísimos. Me recuerdo, yo vivía en un edificio, en el 118, y yo recuerdo que un vecino nuestro que era minero, nosotros lo veíamos con mi hermano menor subiendo las escaleras apenas, porque estaba agotadísimo, venía sucio, lo único que quería seguramente era bañarse, en fin. O sea, no hay muchas fotos de ese orden, pero eso fue así, era así también. Las fotos que aparecen, claro, la gente trataba siempre de vestir bien, digamos. Yo recuerdo que muchas veces la gente iba como a mostrarse ahí en la escala central, cerca de la estación. Ajá, ese era el punto para... Bien engominados. para sacar pinta. Claro. Bueno, y habían ciertos hitos, no sé, al año o los fines de semana donde se reunían todos, o qué sé yo, fiestas o rituales propios. Sí, mira, como te decía, había muchos centros de reunión para los huelinos, muchos clubes y clubes deportivos, hubo muchos clubes deportivos, y la gente se reunía en algunos sectores que eran clave: la estación, la Plaza Morgan, frente al Club Social, frente al teatro. En el teatro, entre paréntesis, daban películas, estrenaban las películas antes de que se dieran en Santiago. ¿Ya? Bueno, y claro, y los días sábados daban películas mexicanas, en fin. Entonces, había mucha vida social, se hacía mucha vida social, porque claro, no había otra posibilidad de distraerse, digamos. Y afortunadamente no había televisión en ese tiempo. Bueno, otra forma de vida, como tú nos decías, los niños vivían ahí encantados con este gran espacio para jugar, ¿no? Mario, bueno, muy agradecido por este viaje que hemos hecho por Sewell de primera mano con tus relatos y con estas fotografías preciosas que se muestran en este libro con los años de esplendor. Si uno quisiera conocer más, saber más, dónde encuentra el libro, no sé si están disponibles en internet. Mira, el libro se vende en todas las librerías antárticas del país, pero yo recomiendo pedirlo por internet a Reel Editores. ¿Ya? Ellos disponen del envío a los domicilios. Esta es la forma. Se compra en librería o bien por internet a través de Reel Editores. Buenísimo, entonces, para que puedan ver todo este mundo del cual hemos conversado hoy. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.